Bueno, muy bien. Vamos a hacer una oración ya para comenzar. Señor, te damos gracias por esta hora. Gracias porque nos permitiste estar aquí. Gracias porque nos permites también disfrutar, recibir, asimilar tu palabra, Señor, y nos permites también llevarla a otras personas, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, y te pedimos que la palabra que hoy será recibida, Señor, caiga en buena tierra y dé fruto al 100 y al 1000 por uno, conforme a tu propósito, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pueden tomar su lugar. Vamos a comenzar nuestro servicio el día de hoy. Bueno, no nuestro servicio, ese ya comenzó con la alabanza, pero vamos a comenzar nuestra prédica. Y el tema de hoy, pues, se llama fidelidad en tiempos modernos. No sé si suena extraño el título, pero lo que sí suena extraño es hablar de fidelidad en estos tiempos, ¿verdad? Porque en estos tiempos y en este mundo de todo se habla y todo se cree que es permitido, pero de la fidelidad poca gente se atreve a hablar. Vamos a comenzar leyendo el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Quiénes de ustedes han leído ya el libro de Daniel? Bueno, ok. Muy bien, está bien, porque vamos a hablar hoy de eso, ¿verdad? No se preocupen, enseguida lo vamos a ver. Daniel era un muchacho hebreo que cuando el rey Nabucodonosor entró, Nabucodonosor era rey de Babilonia y sitió Jerusalén y se conquistó la ciudad. Y cuando la conquistó, pues él entendió que tenía que reunir, y le dijo a su asesor, digamos, que reuniera un grupo de muchachos que pudieran ser enseñados, pero que fueran muchachos sabios, muchachos inteligentes, muchachos con ganas de aprender. ¿Para qué? Porque él quería enseñarles o hacerlos al tipo de vida de los babilonios, ¿sí? Le recuerdo, Nabucodonosor era rey de Babilonia, y es importante entender qué significa Babilonia, porque de allí parte todo. Babilonia era un reino pagano, era un reino que adoraba muchos dioses, y Babilonia representa varias cosas, 4 cosas en especial que son importantes. Representa orgullo y rebelión. Babilonia simboliza el orgullo humano, la autosuficiencia, la rebeldía contra la autoridad y contra los planes de Dios. Babilonia, allí se construyó la Torre de Babel. ¿Se han oído hablar de la Torre de Babel? Bueno, la gente construyó la torre porque quería llegar al cielo, pensando que mientras más alto estuvieran, más cerca iban a estar de Dios. Y Dios, cuando vio lo que el hombre estaba queriendo hacer, sí saben que todos hablaban un mismo idioma en ese tiempo, y Dios hizo que todos hablaran diferentes idiomas. ¿Para qué? Para que nadie se pudiera poner de acuerdo. ¿De acuerdo en qué? De acuerdo en la rebelión y el orgullo que estaban manifestando en contra de Dios. Y por eso Babel significa confusión, ¿sí? Eso es lo que significa Babel realmente. También representa Babilonia la corrupción y la maldad.
Babilonia está asociada directamente con idolatría, inmoralidad y un sistema mundial o representa un sistema mundial corrupto que promueve el pecado, el vicio y la comercialización de la sensualidad. Son palabras muy suaves, ¿verdad? Pero por decirlo en tiempos modernos, la pornografía, ¿sí? Las cosas indebidas e inmorales. Es un sistema, representa también un sistema que va en contra de la voluntad de Dios. Un sistema de valores mundanos con un espíritu satánico que odia a Dios y a todo lo que tenga que ver con Él. Y otra cosa que representa Babilonia es confusión y división. Ya les dije, el propio nombre de Babel significa confusión, lo que alude a la división y el caos que resulta de la oposición del hombre hacia Dios. Si lo entendieron o lo anotaron, realmente si ustedes ubican todas las cosas de las que hablamos acerca de Babilonia, hagan de cuenta que estamos describiendo los tiempos modernos. Son tiempos donde se promueve la promiscuidad, la sensualidad, la falta de valores, la tendencia hacia el pecado. Bueno, de hecho, mucha gente ya no ve pecado en nada, o sea, ve como si todo fuese permitido y todo fuese legal. La gente ya no entiende el concepto de pecado. Dice también que es rebelión contra Dios. Contra la gente no quiere saber nada de Dios. Tú puedes salir a la calle y hablarles de cualquier cosa y te van a escuchar. Pero cuando tú pretendes hablarles de Dios, nadie quiere saber nada. Es como si todo el mundo estuviese peleado con Dios. Bueno, pues eso representa Babilonia. Obviamente estamos hablando del Antiguo Testamento, del tiempo de los reyes en Israel. Pero eso aplica totalmente al día de hoy. Porque tú y yo sabemos que la palabra de Dios es eterna y es fresca en todo momento. Lo que sucedió hace miles de años aplica todavía el día de hoy. Y entonces, la historia de Daniel nos muestra que es posible vivir una vida de santidad y fidelidad a Dios, incluso en un mundo que no le honra, porque el mundo en el tiempo de Nabucodonosor y en los tiempos modernos no honra a Dios. Pero aún en ese mundo que está totalmente en contra de la palabra de Dios, es posible vivir en santidad y en fidelidad para con Dios. Dice la palabra que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, y ya les dije, ese lugar estaba lleno de idolatría, de corrupción, y a pesar de estar rodeado Daniel de un sistema que buscaba apagar la fe, Daniel se mantuvo firme y fue promovido por Dios. Y esa fidelidad se manifestó desde el principio, porque cuando lo tomaron prisionero junto con otros jóvenes, 3 jóvenes que se llamaban Ananías, Misael y Azarías, después vamos a hablar de ellos, se los llevaron a presos, por decirlo de alguna manera, cautivos a Babilonia. Y entonces le encargaron a un eunuco que los enseñara, que los educara, que los tratara bien, o sea, no iban en mal plan. Lo que quería Nabucodonosor era promover su reino, convencer quizás por medio de estos jóvenes al pueblo de Israel de que era mejor vivir como vivían ellos. Lo mismo que quiere hacer el mundo actualmente. Lo mismo. Si tú quieres guardar principios, el mundo trata de convencerte de que eso ya es anticuado, de que ya no sirve, de que ya no aplica, de que ahora son otros tiempos. El mundo siempre trata de convencerte de que lo que tú entiendes por valores ya no sirve. ¿Sí? Es decir, Daniel y sus amigos fueron llevados a un mundo totalmente diferente al que ellos conocían.
Y la fidelidad de Daniel se mantuvo desde un principio porque, como leímos y como hemos sabido también, Daniel desde un principio se propuso en su corazón no contaminarse. Y eso es muy importante, porque Daniel sabía que hay un Dios y que ese Dios está por sobre todo. Daniel conocía a Dios, sabía que podía confiar en Él y sabía perfectamente que alabarlo y honrarlo era bueno. Entonces, desde que les ofrecieron comida, ellos mismos, a través de la comida, Daniel pidió que no fueran forzados a comerla, porque no querían contaminarse. No querían contaminarse con la comida de los babilonios. ¿Por qué? Porque recuerden, dice la palabra, que si nosotros comemos algo que sabemos que está ofrecido a los ídolos, no debemos comerlo, porque ya fue ofrecido a ellos. Y una de las costumbres de los babilonios era ofrecer la comida a los ídolos. Entonces ellos pidieron que no los forzaran a comer aquello. Pidieron nada más comer verduras. A los jóvenes les encantan las verduras. Y a los muchachos no se diga. ¿Sí? Y entonces le dijo el eunuco, ¿sabes qué? Lo que pasa es que si Nabucodonosor se entera, los va a ver a ustedes flaquitos y me va a llamar la atención a mí. Tú no te preocupes. Danos chance 10 días y en 10 días vas a ver cómo estamos. Pues dice la palabra que en 10 días ellos estaban más chonchitos, más saludables, más rozagantes que todos los que comían lo demás. Entonces les siguieron dando la comida que ellos pidieron. Pero a lo que voy es que, y lo importante de esto es que, como dice la palabra, Daniel desde un principio se propuso en su corazón no contaminarse. Y fíjate bien, Daniel fue fiel aún en esa situación de cautiverio. Si vamos a Daniel 1, versículo 8, vamos a leer lo que acabo de decirles, ¿sí? Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y el 9, fíjate cómo comienza el versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Si recuerdas la historia de José, en la historia de José constantemente nos dice la palabra que Dios estaba con José. Y si tú lees el libro de Daniel, te vas a dar cuenta que todo el tiempo Dios estaba con Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel tenía un corazón que amaba a Dios, que adoraba a Dios, que respetaba a Dios. Y fíjense bien qué interesante es todo esto, porque parece algo muy sencillo, pero desde el momento de no querer contaminarse, ya estás decidiendo ser fiel, porque la fidelidad hacia Dios no comienza con cosas impresionantes, comienza con cosas pequeñas, pequeñitas. Si te ofrecen un trago, lo rehusas. Un cigarro, lo rehusas. Si te ofrecen hacer algo quizás pequeño, vamos a robarnos este puño de clavos, lo rehusas. O sea, con cosas pequeñitas comienzas a mostrar tu fidelidad para con Dios. No esperes que de la noche a la mañana vas a ser el superhéroe que resiste todas las tentaciones. No. Comienza con cosas pequeñitas, con hábitos pequeños. Ser puntual en tu trabajo, ser cumplido, ser responsable, hacer lo que se te ordena. Son detalles y son cosas pequeñas, pero que van manifestando tu fidelidad para la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice cómo debemos comportarnos, ¿verdad?
Y en esas pequeñas cosas es donde se comienza a mostrar la fidelidad. Y yo les dije que Daniel representaba cómo podemos vivir en un mundo contaminado en santidad y en fidelidad. Y la santidad no depende del lugar donde yo estoy, sino depende del Dios al que yo le sirvo. Si yo sé a qué Dios estoy sirviendo, yo camino en orden y en santidad, respetando la palabra de Dios. Porque no importa que esté rodeado de truanes o esté rodeado de ladrones o esté rodeado de gente inconversa, yo empiezo a caminar conforme a la palabra de Dios y empiezo a caminar en esa santidad que Dios pide de mí, en esa fidelidad. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué decisiones estamos tomando en este momento que honran o deshonran a Dios? ¿Qué estoy haciendo yo para mantenerme fiel a Dios? ¿O qué estoy dejando de hacer para mantenerme fiel a Dios? ¿Qué hacía Daniel? Dice la palabra que Daniel fue rápidamente promovido porque Nabucodonosor vio que era un muchacho inteligente y dedicado y bueno para hacer las cosas. Entonces, Daniel fue no solamente fiel, fue excelente en lo que hacía. Y eso también habla de fidelidad para con Dios. Porque si a mí me contratan para hacer algo, yo lo tengo que hacer de una forma excelente. Porque eso habla de mí. Y entonces la gente empieza a fijarse en ti. Y cuando empieza a fijarse en ti, empiezan a ver, este muchacho o esta persona es diferente a todos los demás. ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué no se mete a la chorcha con todos? ¿Por qué no se mete a la pachanga con todos? Y la gente empieza a ubicarte y a decir, este es diferente a los demás. Algo tiene, algo tiene. Empiezas a brillar. Pero Daniel dice entonces la palabra, si ustedes continúan leyendo, dice que Daniel fue puesto al nivel de gobernadores y de sátrapas. Los sátrapas son todos los que viven alrededor del rey, aconsejándole y todo, y él fue puesto a la cabeza de todos ellos. Esto fue resultado de un sueño que tuvo Nabucodonosor. Él soñó, despertó inquieto y mandó traer a los magos y a los sabios de todas partes y les dijo, necesito que me interpreten el sueño. Y obviamente cuando ya los tuvo enfrente les dijo, a ver, yo tuve un sueño, pero no me acuerdo bien cómo era. Tú tienes que decirme qué soñé y qué significa lo que soñé. Obviamente todos los consejeros, nadie supo hacerlo. Nadie supo porque incluso dijeron, ¿cómo vamos a saber lo que soñaste? Pues dinos y ya te platicamos, ¿qué entendemos, no? No, tienen que decirme lo que yo soñé. Y como nadie podía, mandó matar a los brujos y a los consejeros y a todos ellos. Pero llegó esto a oídos de Daniel y le dijo, díganle al rey por favor que no los mande matar. Yo voy a interpretarle el sueño. Y cuando lo hace, porque sí lo hace, él le deja bien claro a Nabucodonosor, no soy yo quien lo interpreta, es Dios quien me lo va a revelar y me va a decir qué significa tu sueño. Cuando él empezó a platicarle al rey lo que había soñado, obviamente Nabucodonosor se sorprendió, porque le describió todo perfectamente y eso lo hizo que lo pusiera en un lugar de honor. ¿Recuerdan también a José cuando interpretó el sueño de Faraón? ¿Dónde fue puesto? Como gobernador, fue puesto al frente de los negocios de Faraón. Lo mismo pasó con Daniel, fue puesto en una posición superior sobre todos los gobernadores y los sátrapas y todos los que estaban alrededor del rey.
Dice la palabra que en Daniel había un espíritu diferente, era un espíritu superior, era el espíritu de Dios que estaba con Daniel. Esa era la diferencia. Daniel no solamente era una persona espiritual, les dije, era excelente en lo que hacía. Su testimonio de trabajo y su trabajo profesional en sí hablaba y respaldaba su fe. A veces, la mayoría de las veces, el mundo no entiende lo que es tu fe, pero sí reconoce y respeta tu integridad. Cuando tú te portas y te comportas de una manera íntegra, el mundo, quiera o no quiera, lo reconoce y termina reconociéndolo. Y cuando la gente se junta para hacer cosas malas, inmediatamente a ti, por ser íntegro, te dejan a un lado. Ellos mismos dicen, el mismo mundo dice, a él no lo invites, él no va a participar de esto. ¿Te das cuenta? Empezamos a brillar y empezamos a vernos diferentes a los demás cuando somos íntegros. ¿Qué tanto se muestra o se manifiesta esa integridad en tu persona? ¿Qué tanto se ve la diferencia? En tus estudios, en tu trabajo, en lo que haces. ¿Qué tanto se ve? Fíjense bien, empezamos leyendo Daniel 6:10 y dice que a pesar de un decreto que prohibía orar, porque cuando él estuvo arriba de los sátrapas y de los gobernadores, empezaron a hacer guerra contra él y dijeron, ¿cómo lo podemos hacer que el rey lo mate, o sea, lo deseche? Y entonces le propusieron al rey una nueva ley. Primero, eran muy inteligentes también, por supuesto. Le dijeron, mira rey, vamos a hacer un decreto que diga que cuando tú des un decreto no haya nada que lo pueda eliminar. Eso está, bueno, es que es muy largo el libro de Daniel, pero bueno. En Daniel 6 está. Entonces, ellos dijeron, vamos a ver, rey. Dice, en el 6:6 dice, entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y el rey dijo, pues suena bien, todos tienen que venir a pedirme consejo a mí. Y estuvo de acuerdo y firmó el edicto. ¿Por qué hicieron esto? Porque querían sorprender a Daniel, pero no había de qué acusarlo. Era tan recto, tan íntegro que no había de qué acusarlo. Y entonces en el 6:10 que ya leímos, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Que Daniel no tuvo miedo de mantener su fe. Y no solamente no tuvo miedo, dice que lo hacía con las ventanas abiertas, con las puertas abiertas. ¿Para qué? Para que todo mundo se diera cuenta que él adoraba y alababa a Dios. Y no lo hacía una sola vez en el día, lo hacía 3 veces durante el día. Y no le importaba que lo vieran. ¿Cuántas veces
¿Has sentido necesidad de orar y no lo has hecho porque te da vergüenza que te vean? No sé, a mí me llegó a suceder en un principio, que iba en el camión y yo sentía necesidad de orar, pero sentía que todos me estaban viendo. Y hubo un tiempo, te confieso, que no lo hice, porque me daba miedo que me vieran. Pero cuando entiendes tú al Dios al que sirves y al Dios al que le perteneces, ese miedo se va. Y no te importa que el lugar esté lleno de gente, y no te importa que te vean, y no te importa dónde estás, tú oras y entras en contacto con Dios. Y te mencioné lo de Babilonia en un principio, porque fíjate qué inteligente y astuto es el enemigo. Estábamos hace unos minutos alabando al Señor, ¿estás de acuerdo? ¿Y qué es la alabanza? La alabanza es exaltación hacia Dios. En la alabanza nosotros reconocemos y entendemos que Dios está sobre nosotros, que Dios es bueno, que Dios nos escucha, que Dios puede hacer cualquier cosa. Y le adoramos, reconocemos su bondad, reconocemos su poder, reconocemos su señorío, reconocemos su majestad y su soberanía. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de cantos. Y fíjate qué astuto es el enemigo. Te dije al principio lo que representaba Babilonia, ¿verdad? Lo que representa Babilonia en el Antiguo Testamento y lo que es el mundo hoy. ¿Has puesto atención en la música del mundo? ¿Qué exalta? Violencia, sexo, drogas, poder, dinero. ¿Qué más? Infidelidad. Y hasta lo romantizan. La muerte. El desprecio por la vida, el desprecio por las personas. Exactamente. Todo eso, si tú pones atención en la música que se escucha en el mundo, eso es lo que exalta. Y a veces la gente no se da cuenta de lo que está cantando. Si en la alabanza exaltas a Dios, en la música del mundo exaltas al enemigo. ¿Te das cuenta? Y a veces pensamos nosotros, no, yo sí oro y sí leo. Sí, pero ¿qué más haces? Tus cantos, tu pensamiento, ¿dónde está? ¿Está alabando a Dios o está alabando al enemigo? A veces no le damos importancia porque pensamos, es la música que está de moda. Sí, por supuesto que es la música que está de moda, pero es la música que le da, digamos, una exaltación a los antivalores de Dios. Todo lo que Dios dice que no debemos hacer y que no es de su agrado es lo que exalta esa música. Es como si estuvieses alabando al enemigo. ¿Te das cuenta? ¿Habla esto de nuestra fidelidad hacia con Dios? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es todo lo contrario. Y no te estoy diciendo disatanizando toda la música, porque hay música muy bella, hay música que es hermosa en sí. Pero la música que habla de esas cosas, mi hermano, esa música no puede estar en labios de un cristiano, de alguien que se dice seguidor de Cristo. No puede ser, es imposible, no son compatibles. Dice la palabra, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. No tienen ninguna comunión, no tienen nada en común. Y eso sucede con la música que actualmente los muchachos cantan por todos lados. Y hacen héroes de gente que
que hace cosas indebidas, pero son sus héroes. Es a quienes están exaltando en esas canciones. Entonces, cuando hacemos esto, estamos alabando al enemigo sin darnos cuenta muchas veces. Por eso te digo, la música que escuchas, ¿ya pusiste atención en lo que dice la letra de lo que está hablando? Si tú pones atención y te das cuenta de esto, lo que debes hacer es precisamente desecharla. Desecharla, porque dice la palabra que de lo que está lleno tu corazón, de eso habla tu boca. ¿De qué lo estás llenando? ¿De violencia? ¿De incitación? ¿De qué lo estás llenando? Date cuenta, mi hermano, date cuenta. Dice entonces que él fue firme en su fe y fue fiel a sus creencias. Él sabía a qué Dios estaba adorando. Y entonces, él no actuó en rebeldía nada más por oponerse al rey. Él actuó de acuerdo a lo que Dios espera que nosotros hagamos. Él actuó de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esas oraciones de Daniel no le evitaron el castigo que había puesto el rey, ¿verdad? Porque dice enseguida que cuando le fueron a decir a Darío, Daniel pide y adora a su Dios 3 veces al día antes que venir contigo, él tuvo que hacer efectivo el edicto que había hecho. Pero dice la palabra, fíjense bien, dice aquí, en el capítulo 6, versículo 15, dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Pero aquí hay algo interesantísimo. El rey tenía buenos sentimientos para con Daniel. Sabía que Daniel era un hombre íntegro. Sabía que Daniel era un hombre muy valioso. Y él estaba arrepentido de haber firmado ese edicto porque ese edicto estaba condenando a uno de sus mejores siervos. Y entonces dice que el rey le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, Él te libre. Darío, sabiendo a lo que estaba exponiendo a Daniel, le dijo, pues no puedo hacer nada porque yo mismo lo firmé. No puedo hacer nada, pero pídele a tu Dios que te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, es decir, se acostó, ni siquiera quiso cenar de cómo se sentía, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey no estaba quieto, estaba muy inquieto pensando cuál sería la suerte que estaba corriendo Daniel en ese momento. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones? Él esperaba lo peor. Él esperaba que los leones se hubieran tragado a Daniel. Cuando tú vas a un lugar y te imaginas lo que va a suceder y sabes o piensas que lo que va a suceder no te va a gustar nada, no va a ser bueno, ¿cómo llegas? Llegas así con duda, sabiendo, híjole, ¿qué pasaría? Esto lo hice mal.
colé mal la columna, le puse 2 varillas en vez de las 10 que llevaba. Y en vez de mezcla con concreto le puse una mezcla así ralita por ahorrarme dinero. Y tú sabes que eso se va a caer. Sabes que no va a funcionar, sabes que no va a servir. Estás esperando el momento en que suceda el daño. ¿Estás de acuerdo? Porque tú sabes que está mal. Y así llegó el rey al foso de los leones preguntando: Daniel, ¿estás ahí? Daniel, te salvó tu Dios. Daniel, ¿oraste para que tu Dios te salvara? Y entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Dice que entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y entonces dice que mandó el rey a traer a los hombres que habían acusado a Daniel y que en pago a lo que habían hecho, ¿qué cree que hizo? No, los echó al foso de los leones. Dijo: a ver, todos estos que se juntaron para condenar a Daniel y que me hicieron cumplir un edicto que ahora me arrepiento de haber firmado, a ver, tráiganmelos. Los echaron al foso y dice la palabra que no habían caído al piso cuando los leones ya se los estaban comiendo. Fíjate bien, El rey sabía que el Dios de Daniel era un Dios poderoso. A pesar de él ser pagano, reconocía al Dios de Daniel. Sabía que era un Dios milagroso, sabía que era un Dios poderoso. Mi hermano, el mundo sabe que tú crees en un Dios poderoso. Lo sabe, le consta, pero se resiste a obedecerle. Y cuando tú eres condenado por causa de tu fe, por causa de tu creencia y de lo que estás seguro con respecto a Dios, el mundo espera ver que te suceda lo peor, pero se sorprenden cuando ven que tú fuiste guardado por Dios. Muchas veces tú y yo hemos sido puestos en peligro o hemos sido expuestos a alguna situación, pero cuando la mano poderosa de Dios está sobre ti, el mundo tiene que reconocer que tú eres alguien especial y que tienes un Dios vivo y poderoso. Y saben y pueden ver tu testimonio, pero muchas veces aún así se resisten a creerlo, se resisten. Darío sabía del poder de Dios porque él conocía la historia de Daniel con Nabucodonosor cuando le interpretó el sueño, y después los amigos de Daniel de los que te hablé al principio, esos 3 muchachos que fueron cautivos junto con él, eran Sadrach, Mesach y Abednego. Fueron también condenados al horno. Un horno, dice la palabra, que Nabucodonosor lo mandó calentar 7 veces más de lo que era normal. Porque a todos los que no se postraran frente a su estatua, los iban a meter a ese horno a quemarlos. Y ellos 3 se negaron a postrarse frente a la estatua de Nabucodonosor. Es decir, se negaron a postrarse frente al mundo, frente a todo lo que representa Babilonia. Todas esas cosas que representa Babilonia, que muchas veces tú y yo, porque no nos vean mal y porque nos acepten, ahora sí que le entramos al juego. Ellos dijeron, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque ellos eran amigos de Daniel también.
Y es un grupo de amigos que estaban todos unánimes y con un solo sentir. Por eso es importante que tú te fijes con qué amigos te estás rodeando. Porque si esos amigos te incitan a postrarte al mundo, aléjate de ellos. O háblales tú para convencerlos a ellos, que ellos vengan a ti. Que vengan a ti en pos de Jesucristo. Cuando ellos fueron condenados al horno, ya sabemos la historia, ¿verdad? Dice la palabra que los amarraron, los ataron y los llevaban, y cuando abrieron la puerta para echarlos al horno, los soldados que los llevaban se quemaron porque el calor era tremendo. Pero entonces dice la palabra que cuando ellos entraron al horno, cuando los echaron adentro, Nabucodonosor les preguntó: oigan, ¿qué no eran 3 personas las que metieron al horno? Porque él estaba viendo. Y le dijeron: sí, pues yo veo 4. Y están danzando allá adentro. Y el cuarto, dice, parece como hijo de dioses. ¿Quién crees que era el cuarto que estaba allí? El ángel de Dios, dice. Jesucristo es el ángel de Dios. Estaba con ellos. ¿Y sabes qué les pasó a los 3? Nada, absolutamente nada. Dice la palabra que ni sus ropas se quemaron, ni un cabello de ellos se quemó. Que cuando los sacaron todos estaban sorprendidos porque ni siquiera olían a quemado, a humo, a nada. No le han como que acababan de entrar a un horno o que acababan de pasar. Cuando hay un incendio o cuando tú pasas por un baldío que está prendido, te impregnas del olor a humo, ¿verdad? Pues eso, ni eso les pasó a ellos. Y Nabucodonosor, cuando vio eso, dijo y dio la orden de que que el Dios de Israel, el Dios de los judíos, tenía que ser honrado. ¿Te das cuenta? El mundo tiene que reconocer el poder de nuestro Dios. Pero ese poder se va a manifestar en nuestra fidelidad por su fidelidad. ¿Sí? La fidelidad de Dios se va a manifestar por cuanto yo pueda permanecer y mantenerme fiel a Él. Y entonces el mundo tendrá que reconocer que Dios es poderoso, que Dios es bueno y que Dios nos guarda en todo momento y que Dios es fiel, aunque nuestras oraciones nos lleven a situaciones difíciles. Hace rato escuché que estaban hablando de algunos países donde está prohibido ya predicar el evangelio, donde si te descubren te matan. Te pregunto, ¿qué haríamos nosotros si un día nos dijeran que está prohibido hablar de Dios, hablar de Jesucristo? ¿Qué haríamos? ¿Nos esconderíamos? ¿O nos pondríamos como Daniel a puertas abiertas y no me importa que me vean? ¿Qué haríamos? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría contigo y conmigo? Digo, yo también me incluyo. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si tendríamos el valor para sostener nuestra fe? Para confiar en que no importa la circunstancia, Dios va a estar con nosotros. Porque los 3 muchachos dijeron, nuestro Dios nos puede librar de esto. Pero aunque no lo hiciera, ni aún así vamos a dejar de adorarle. A veces pensamos que solamente somos fieles a Él porque Dios es bueno con nosotros, porque nos va bien en la vida, pero a veces es necesario y Dios permite que pasemos por situaciones tremendas para fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Dios no dice que nos va a librar del foso de los leones,
Dios dice que va a estar con nosotros cuando estemos en ese foso. No nos va a librar del horno, va a estar con nosotros dentro del horno. No nos va a librar de los problemas, va a estar con nosotros aún en el problema. No importa qué suceda, tú tienes que confiar en que Dios siempre está contigo. Y eso es lo que va a hacer que nosotros podamos responder con fidelidad. Responder de esa manera, ¿para qué? Para que esos amigos, esas personas que se mueven y que están junto a nosotros en nuestra vida, se den cuenta quién es Dios. Puedan conocer a Dios y puedan decir, yo quiero conocer ese Dios en el que tú crees. Porque el Dios en el que yo creo, o los dioses en los que yo creo, nunca han podido hacer nada como esto. Nunca. Y cuando tú empieces a caminar y a vivir de una manera sobrenatural, porque a eso nos lleva la fe. Tú puedes vivir toda tu vida con acciones y consecuencias, como todo el mundo. Pero cuando empiezas a vivir y a conocer a un Dios sobrenatural, y te vas acostumbrando, que nunca se acostumbra uno, pero vas haciendo más cotidiano que sucedan cosas sobrenaturales en tu vida, tú vas a comenzar a vivir de manera sobrenatural. Porque tú vas a saber que no importa lo que esté sucediendo, Dios lo va a resolver. Tú vas a saber que no importa lo que te esté pasando, Dios va a traer la solución. Tú vas a saber que aunque no tengas con qué responder a una situación, Dios puede responder por ti. Pero eso lo vas a entender hasta que empiezas a caminar en esa fidelidad. Y cuando ya no te importa lo que diga el mundo, para tú manifestar tu confianza en Dios. Y te van a decir, porque a mí me lo dijeron muchas veces, entonces ¿a ti te gusta vivir al filo de la navaja? No, yo no vivo al filo de la navaja. Yo camino confiado sobre el filo de esa navaja porque yo sé quién va conmigo. Yo no estoy esperando caerme al precipicio. Yo puedo estar en la orilla del precipicio y saber que Dios me va a guardar y no va a permitir que yo caiga. Y si me caigo, ¿qué crees que va a hacer Él? Su mano me va a sostener en esa caída. Eso lo voy a entender cuando yo entienda el Dios poderoso y sobrenatural al cual yo le sirvo, al cual pertenezco. Entonces, ¿qué es lo que has decidido en tu corazón? ¿O qué es lo que vas a decidir en tu corazón? ¿Vas a decidir como Daniel no contaminarte? Porque esa es la primera decisión que yo debo tomar. Yo voy a decidir no contaminarme. Voy a andar en el mundo, pero no me voy a contaminar del mundo. Voy a andar entre la gente, pero no voy a dejar que esa gente me contamine a mí. Más bien, yo les voy a hablar de Dios, de Jesucristo. Para que ellos escuchen y se convenzan. Y ellos sigan como yo a Jesús. ¿Estás siendo en este momento fiel en lo secreto? Ya no estoy hablando de público, porque en público creo que ya nos confrontamos alguito, ¿verdad? Ya vimos si sí somos o no somos. Pero ok, ahora en lo secreto, ¿sí estás siendo fiel? ¿Has hecho lo que has prometido en tu corazón hacer? ¿Has apartado esos minutos o esas horas que dijiste que ibas a apartar para el Señor? No me contestes, yo ya estoy viendo caras que dicen sí y otras que dicen no. Pero de lo que se trata es de que te des cuenta, o sea, ¿eres constante en la oración? ¿O es ahí nomás, si acaso me alcanza el tiempo en el día, me pongo a orar? Sí me acuerdo,
Si llegué y encontré mi casa toda así por ningún lado, entonces sí me pongo a orar, porque alguien se metió y me robaron. O como, bueno, anoche dormimos en casa de una de nuestras hijas y cayó un tormentón que toda la noche estuvo unos truenos tremendos, terribles. Y esa es cuando estás en esa tormenta llena de truenos, de relámpagos, de agua, que todo se inunda, que el agua se mete por todos lados. A nosotros, gracias a Dios, no nos pasó eso, pero gente de la zona otra vez se volvieron a inundar, allá por la Martinica, por aquel rumbo. Se volvieron a inundar. Cuando estás en esa situación, entonces sí doblas tus rodillas y buscas de Dios. O lo haces a pesar de, antes de y después de. ¿Cuándo lo haces? ¿Estás siendo realmente fiel a Él? ¿Estás dispuesto a enfrentar pruebas por tu fe? O sea, no quiero decir que te vayan a detener y te vayan a meter a la cárcel en este momento, pero ¿qué tan dispuesto estás a enfrentar al mundo y enfrentar pruebas por hablar de Jesucristo? ¿Qué tan dispuesto estás? A veces uno piensa que, como te dije en un principio, tienes que salir a la calle, abrirte el pecho así como superhéroe y decir, yo creo en Jesucristo. Y entonces va a descender un ángel y, ¡ah, qué bárbaro! ¡Cuánta fe de Oscar!, ¿verdad? No, ya te lo dije. Todo comienza por pequeños pasos, pequeñas cosas que vas haciendo o dejando de hacer. ¿Agarrado de dónde? Agarrado de tu fe y de lo que tú has visto que Dios tiene para tu vida. Porque tú has sabido que Dios te quiere rescatar. Tú has sabido que Dios te quiere llevar a lugares altos. Tú has sabido que Dios te ama, te cuida y te va a dar lo que tú necesitas. Y entonces yo tengo que tomar la decisión de decir, sí, voy a hacer esto. ¿Para qué? Para ir acrecentando y fortaleciendo esa fe que yo digo tener. Necesitamos vivir como Daniel, orar como Daniel, creer como Daniel y confiar como Daniel. Pero si en este momento tú no estás como Daniel, porque, Daniel era una persona muy especial. Quizás no me sienta yo como Daniel. No te preocupes, aún las personas más usadas por Dios han tenido que pasar por situaciones difíciles. En Lucas 22:31, antes de que Jesús fuese llevado al martirio, Lucas 22:31. ¿Sí recuerdan qué le dijo el Señor a Pedro? Lucas 22, versículo 31. ¿Ya? Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón. No está diciendo así como nosotros, sí, no. Simón es Pedro. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le está diciendo a Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. ¿Sí sabes qué es zarandear? Zarandear, fíjense bien, hay unas como mallas donde se pone el trigo y echas el trigo ahí y empiezas a moverlo, a azotarlo así, y toda la cascarilla se le va cayendo y va quedando únicamente lo que es la semillita del trigo, ¿sí? Lo limpia. Pero es un proceso que es sacudir hasta que queda limpio el trigo. Eso es zarandear.
Entonces, dice aquí, el Señor le dice a Simón, el diablo te pidió para zarandearte. Es decir, como que ha de haber dicho el diablo, déjamelo un ratito y vas a ver cómo no va a aguantar. Pero si aguantas, ¿qué sale? El trigo limpio. Y si aguantas esa zarandeada, vas a salir mejor que como estabas. Y entonces dice el Señor, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, no le dijo, pero yo le dije al Padre que no te pasara nada, ¿verdad? ¿Verdad que no dijo eso? Dijo, yo he rogado por ti. O sea, habló con el Padre y le dijo, Padre, que no le falte la fe. ¿Por qué? Porque la fe es necesaria para poder soportar esas zarandeadas. La fe es la que te sostiene, la fe es la que te lleva al final a salir avante de esas zarandeadas. Y entonces dice, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué le está diciendo? Yo te voy a ayudar, vas a salir, vas a librarla. ¿Sí? Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Esa tiene que estar firme. Y cuando vuelvas, cuando hayas librado esa prueba, entonces tienes que llegar y confirmar a tus hermanos. ¿Y qué significa confirmar a tus hermanos? Tienes que testimoniar lo que sucedió contigo, para que ellos afirmen su fe también, para que ellos sepan que pueden confiar en Dios y que deben confiar en Dios. Amén. Eso es confirmar. Eso es cuando tú hablas con alguien, le platicas, le das tu testimonio y esa persona cree. Y puede empezar a creer y a tener fe porque está viendo que tú le dices que Dios estuvo contigo. En Juan 16:33, el Señor es hermoso. Yo no sé qué pienses tú, pero yo sé que el Señor es hermoso. Y sé que tú también, porque en tu corazón también sabes que así es. Dice Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Es decir, Jesús nos está diciendo lo que hablamos hace un momento, no nos va a librar de las pruebas. Eso olvídate, las tenemos que pasar. No nos va a evitar el paso por el desierto, porque todos tenemos que pasar por el desierto. Si tú crees que al convertirte ya todo es color de rosa, no, mi hermano, empieza tu desierto, pero en ese desierto tienes que aprender a depender de Dios. Entonces dice, todas estas cosas se las digo, ¿para qué? Para que tengan paz. ¿En quién? En mí. O sea, la paz te la va a dar la confianza en Jesucristo. Nada más. Puede estar el agua hasta acá arriba, pero la paz que me da confiar en Jesús me va a hacer que yo libre esa prueba. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El mundo, mi hermano, por cuanto hablamos de Babilonia y dijimos que es la actual Babilonia, este mundo, el mundo todo el tiempo va a querer tenerte sometido y sobajado. Pero dice el Señor, confíen, yo ya lo vencí. El enemigo está derrotado. El diablo no tiene ningún poder sobre ti. No puede hacer nada contigo porque está derrotado por Jesucristo. Pero para que eso suceda y se haga realidad en tu vida, tienes que creer que Jesús le venció. Y tienes que encontrar esa paz en Jesucristo. En nadie más te la va a dar. Porque dice también el Señor, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esa, mi hermano, es la confianza que tú y yo debemos tener.
Quizás podemos pensar que Daniel pues tenía una fe extraordinaria, eso nadie lo puede negar. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Esa misma fe que tuvo Daniel la puedes tener tú. Porque sí sabes quién es el dador de la fe, ¿verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y ese Espíritu que estaba en Daniel es el mismo Espíritu que estuvo en Jesús. El mismo Espíritu que le levantó de los muertos, y es el Espíritu que tú y yo llevamos dentro de nuestro corazón. Es el mismo Espíritu. Lo único que tenemos que hacer es dejarlo, que Él trabaje en nosotros para que nos llene de esa fe. Y al estar llenos del Espíritu Santo, podamos caminar en esa confianza de que, como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén, mi hermano. Puedes aplaudirle al Señor si quieres. No sé tú, pero yo me voy así como que lleno de bríos, lleno de fe, y le pido, como el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, yo estoy rogando porque no les falte la fe. Porque la fe es la base de todo, mi hermano. Que no nos falte la fe en el Señor. Amén. Amén. Vamos a terminar el servicio cantando una alabanza.